Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy la enseñanza, la educación y el aprendizaje serán claves en el inicio de nuestro programa. Hemos invitado al profesor, pedagogo y escritor Jesús Caramés. Enseguida hablaremos con él precisamente de la situación de la enseñanza también aquí en nuestra comunidad, en un día en el que se habla de la obligatoriedad, así lo propone el Gobierno, de que exista un plan afectivo sexual en todos los colegios de Navarra. Pero también hablaremos del nivel de la educación en nuestro entorno y, por supuesto, de la conflictividad o no en las aulas. También del impacto del fenómeno de la inmigración en los centros de nuestra comunidad y de nuestro país. También ya saben que los jueves nos gusta hablar de cine, proponerles algunas cuestiones para disfrutar a lo largo del fin de semana. Y hoy vamos a analizar con el crítico Fermín Martínez varios estrenos, entre otros esta película que están viendo, El primer hombre, First Man, el biopic basado en la obra de James Hansen sobre la vida del astronauta estadounidense Neil Armstrong, que se convirtió en el primer hombre en poner un pie sobre la superficie lunar de nuestro satélite. Abrimos así el programa, que tendrá estos y otros muchos contenidos. Comenzamos. Lorca Salud, líderes en movilidad. Ya puede volver a todos los rincones de su casa gracias a nuestra silla salvaescalera. Por nuestra financiación, garantía, servicio de montaje y postventa inmediato. Lorca Salud, exposición permanente en el centro de Pamplona. Llame al 609-371-990 y solicite su presupuesto sin compromiso. Lorca Salud, su calidad de vida en buenas manos. Profesor Caramés, Jesús Caramés, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Bueno, en un día precisamente en el que ya contábamos también en nuestros informativos ese planteamiento que hace el Gobierno de un plan afectivo sexual en todos los centros, la obligatoriedad de que exista esa información de tipo sexual y afectivo. Usted, Jesús, que ha trabajado y trabaja tanto desde los años 80 con tantas personas jóvenes y adolescentes, ¿cree conveniente llevar a las aulas, a los centros de educación, esta información? Si analizamos la situación actual desde el punto de vista de la educación, es una reacción de los poderes públicos ante una necesidad social y, una vez más, se le encarga a las instituciones de enseñanza que ejerzan una labor de educación para paliar un problema que se ha detectado. La información, la enseñanza está al acceso de todos, la educación no. Porque en la educación se requiere convivencia y la educación, el fundamento se transmite en entornos de convivencia como es la familia. Y no hablaré de un modelo determinado de familia, sino de núcleo de convivencia. Es ahí donde se produce la educación. Los centros académicos podemos colaborar con las instituciones, debemos colaborar con la sociedad en paliar, en reconducir situaciones que se han detectado, pero no podemos ser los responsables de que esas situaciones se corrijan. Por tanto, quizá este tipo de información considera que sería más conveniente que fuera abordada en el entorno más cercano, el entorno familiar, con los diferentes modelos de familia que imperan ahora mismo, ¿no?, en nuestra sociedad, más que en las aulas realmente. Las aulas está bien, pero las aulas no son un vehículo exclusivamente de transmisión de conocimientos. Los conocimientos hoy en día, con las nuevas tecnologías, todo el mundo tiene acceso, casi todo el mundo puede tener acceso. El tema está cómo transmitimos la información y para qué. Porque el dominio de la información, el dominio del conocimiento, no implica un cambio de conducta. Un cambio de conducta implica una maduración cultural, educativa, que va más allá de las aulas. Y se cierra y nace y debe desarrollarse en comunidades de convivencia. En primer lugar, la familia, luego su entorno más próximo.
Fíjese, Jesús, que este tema ya ha generado, bueno, pues debate político, ¿no? Porque hay algunos grupos incluso que consideran que el gobierno quiere, bueno, pues incluir ahí su ideología. Si le parece, vamos a escuchar la parte política y luego seguimos con este y otros temas, por supuesto. Lo vemos. Adoctrinar en este caso a los chicos y chicas en los colegios es lo que quiere hacer este gobierno con casi todo. Una barbaridad, porque hay un decreto foral en Navarra que obliga a los centros escolares públicos y los subvencionados con fondos públicos a incluir este tipo de contenidos. Pero es que son contenidos más fundamentales, son contenidos fundamentales hoy. Bueno, pues ahí vemos posiciones muy diferentes, ¿no? Sí, sí, pero y muy entendibles, muy entendibles. A mí la situación actual yo la puedo entender, que es una reacción ante la detección de un problema. Pero yo pienso que hay que reflexionar mucho más sobre la esencialidad de las cosas. O sea, no podemos estar reaccionando desde las instituciones, reaccionando ante cualquier problema que surja, ¿no? No. Tenemos que ser mucho más serios, mucho más estables, mucho más esencialistas, ir a lo esencial, ¿no? Aunque es verdad que somos un pilar fundamental en el desarrollo educativo y como tal tenemos que implicarnos, ¿no? Más esencialistas, ir, bueno, de alguna manera al fondo de la cuestión, incluso de una forma preventiva, podríamos decir, ¿no? Cuando surgen los problemas, tratar de atajarlos. Claro, pero volvemos a la base, volvemos a la educación, no a la enseñanza. Volvemos a la cultura, no al conocimiento científico. El conocimiento científico, por naturaleza, tiende a ser caduco, mientras que las manifestaciones culturales tienen carácter de permanencia. Me explicaré mejor. La formulación científica de un elemento, una vez descubierto, siempre hay un investigador que va a intentar mejorarlo. Una vez descubierto algo, tiende a la caducidad porque todo el mundo va a mejorar la investigación. Por lo tanto, no tiene carácter de permanencia. No lo es. Va a ser superada rápidamente. Las nuevas tecnologías de hoy serán superadas pronto. Las manifestaciones culturales, y de ahí los conflictos, y lo que es la educación, tiene carácter de permanencia. La cultura no es más que el conjunto de actitudes, conocimientos, elementos que un pueblo ha asumido como propios, aunque estos sean de fuera, para su desarrollo feliz o armónico. Y un pueblo, cuando asume cambiar las costumbres de un pueblo, es muy raro, se puede hacer, se debe hacer en algunos casos, pero es mucho más lento, tiene carácter de permanencia. Tenemos el fenómeno de la inmigración, muchos años ya que convivimos personas de diferentes lugares en un entorno pequeño, ¿no? Como es Navarra, con más de 600.000 habitantes, pero es verdad que con un cruce de culturas, con un intercambio cultural muy notable. ¿Enriquece la sociedad, también el ámbito educativo, o por el contrario entorpece o, bueno, rebaja de alguna manera el nivel cultural y educativo de una sociedad? ¿Cuál es su postura? El nivel cultural siempre se enriquece, siempre. Otra cosa es que partamos de presupuestos que no están claros. Navarra ha sido más una tierra de emigración que de inmigración. No estamos acostumbrados a la acogida de tanta gente como pueda llegar. Pero culturalmente nos aportan cosas, aportan las culturas, la manera de ver, de entender la vida de sus pueblos. Si conseguimos hablar con ellos, si conseguimos intentar entenderles, si conseguimos que ellos nos entiendan a nosotros y compartamos ese conjunto de conocimientos que a todos nos hagan vivir mejor, por supuesto que es enriquecedora. Sin embargo, hay un sesgo, ¿no?, en la sociedad entre la enseñanza pública, la concertada, donde hay mayor presencia, por ejemplo, de personas extranjeras. ¿Eso está desequilibrando de alguna manera la balanza educativa? No, la educación puede estar desequilibrando en algunos casos la realidad de resultados, lo que la gente evalúa como resultados, pero no la educación, ni la labor educativa de los docentes, de los profesores. Hablar de enseñanza privada concertada y hablar de enseñanza pública, en esta publicación, en este libro,
queda fuera la discusión. Porque es que los conceptos que nos deben de mover a los docentes, a los educadores, no están sometidos a principios o a corsés políticos o sociológicos. Esto es mucho más elemental, Y la presencia de población de otras nacionalidades y culturas, yo trabajo en el colegio Luis Amigó. Te puedo decir que tenemos de un montón de nacionalidades, ¿no? Y sí que reconozco que hay escuelas públicas, que también conozco, que tienen mayor porcentaje de alumnos, ¿no? De poblaciones que han llegado a Pamplona, ¿no? A nuestra tierra. Y la problemática puede ser distinta. Pero empobrecedor culturalmente, no. Agresiones también en las aulas, otro tema de máxima actualidad. ¿Se está perdiendo o se ha perdido el respeto a los profesores? ¿Cómo tiene que ser el modelo educativo para que se mantenga de alguna manera el respeto a los formadores, a los educadores? Porque es verdad que el nivel de conflictividad aumenta. Ha sido un tema también abordado por sindicatos de educación. Tenemos, por ejemplo, el sindicato AFAMNA, que en el Parlamento hacía referencia a esta serie de cuestiones. ¿Cómo atajar ese nivel de conflictividad? Pues primero devolviendo el protagonismo a la gente. El protagonista del aprendizaje es el alumno. Y lo tiene que descubrir, pero también hay que decírselo. El responsable de su aprendizaje es el alumno. Igual que el responsable de la enseñanza, en principio, es el enseñante, aquel que enseña. Igual que el responsable de la educación, es la comunidad vital del sujeto, no es el centro. Entonces, en primer lugar, a cada cual hay que ponerlo en su sitio, para exigirle responsabilidades. ¿Qué papel tienen aquí los padres, ¿no? Tanto se habla ahora, se habla muchísimo de los padres si intervienen a veces en demasía o lo contrario en la enseñanza, la permisividad quizá mayor, bueno, los valores que han ido cambiando. Sí. ¿Cuál sería el mensaje, Jesús, que podría ofrecer a los padres, ¿no? Tanto a esos padres que a veces, bueno, pues no respetan las decisiones de los profesores, como a quienes, por otro lado, tienen una posición más estricta o más tradicional, podríamos decir? Bueno, los padres son los responsables más importantes en la educación de sus hijos. Y aquí no hago distinción, repito, entre modelos de familia o tipos de familia. La familia son los máximos responsables. Los centros educativos podemos ser cómplices. Si la familia hace su papel, el centro hace su papel, y el niño o el que está aprendiendo, me da igual la edad que tenga, asume su protagonismo en el aprendizaje, esto irá bien. Si la familia no cumple con su labor de educar, y la labor de educar es la convivencia, enseñar se puede enseñar sin tener que tener momentos de convivencia. Y aprender también, se puede aprender sin convivir con nadie, sin tener momentos de contacto vital. Pero educar no. Educar requiere contacto. Educar requiere tiempo, dedicación. ¿Las redes sociales están estropeando la educación, entre comillas? La mala utilización de las redes sociales, sí. Sí. Están distrayendo. Están siendo un foco de distracción para muchos jóvenes que no saben utilizarlas. Están siendo a veces un foco de desinformación cuando habláis de noticias falsas que se expanden, que se distribuyen por todo el mundo, y al adolescente le distrae y las puede dar por ciertas con buena voluntad, pero está siendo manipulado, ¿no? Lo que hay que fomentar es la buena educación de las redes sociales, la buena utilización de las redes sociales. Y esto sí que la familia y los centros educativos, que hoy, gracias a Dios, están disponiendo de más tecnología de la que se había dispuesto nunca, ahí sí que podemos ser unos colaboradores también estrechos,
la correcta utilización de las redes sociales. Nos quedamos con estas reflexiones que nos hace el profesor Jesús Caramés, que nos presenta conclusiones desde la pizarra en su primer volumen. Ya está trabajando en el segundo. Podemos, desde luego, obtener este libro en las diferentes librerías aquí en Navarra. Hoy hemos centrado la mirada en algunas cuestiones que nos han parecido interesantes, pero aquí, desde luego, hay muchas pautas que a profesores, alumnos y padres, en definitiva, a la comunidad vital, seguro que nos van a venir muy bien. Pues aquí tenemos estos cuadernos o conclusiones desde el encerado, desde la pizarra, ¿verdad? Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer escucharle. Gracias, de verdad. Hasta pronto. Bueno, nosotros seguimos en La Muga. Ya saben, nos interesa la educación, la salud, el ocio, la cultura. Ahora vamos a hablarles de salud, del estrés. ¿Les suena, verdad? En unos instantes. Lorca Salud, líderes en movilidad. Ya puede volver a todos los rincones de su casa gracias a nuestra silla salvaescalera. Por nuestra financiación, garantía, servicio de montaje y postventa inmediato. Lorca Salud, exposición permanente en el centro de Pamplona. Llame al 609-371-990 y solicite su presupuesto sin compromiso. Lorca Salud, su calidad de vida en buenas manos. Un dato, hablamos de salud y hablamos del estrés. El 53,3% de las personas que sufren estrés desencadenan algún problema físico, alguna enfermedad de tipo físico. ¿Cómo podemos abordar el estrés en nuestras vidas? ¿Qué pautas les podemos ofrecer también de algún modo? Bueno, pues para limitar un poco las consecuencias tan negativas para nuestro cuerpo y para nuestra mente. Se lo contamos enseguida con ayuda del doctor Julio Maset, asesor médico de Laboratorios CINFA. CINFA patrocina este espacio. Doctor Maset, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo podemos evitar el estrés? Qué difícil. Bueno, no es tan difícil. Yo creo que lo más importante es que no nos resignemos a vivir con estrés. O sea, el estrés se puede evitar y nos podemos entrenar para tener mayor resistencia al estrés. Es una reacción normal del organismo, no es una patología. Es una forma que tiene el organismo de prepararse ante una situación que es un desafío o algo desconocido. Y cuando se perpetúa o cuando no tenemos herramientas es cuando da problemas. Pero también es positivo un poquito de estrés y si aprendemos a controlarlo y aumentamos nuestra resistencia, podemos ir muy bien. La pauta, ¿no? Aprender a controlarlo y que no nos dejemos llevar por ese camino, ¿no?, oscuro del estrés exagerado. Pero es cierto que en un estudio que ustedes presentaban, doctor, hablan de que se puede desencadenar un problema físico, una enfermedad física, y de hecho más del 53% de la población que padece estrés tiene como consecuencia alguna dolencia, ¿no? Es algo preocupante. Así es decir, el estrés per se no es una enfermedad, pero si es un estrés continuo, frecuente y no lo controlamos y no lo dominamos, puede acabar afectándonos. Es una situación a la que el cuerpo se prepara, por ejemplo, pues como cuando nos pegamos un susto, que todos notamos que nos aceleramos, pero continuamente esto puede dar lugar a alteraciones físicas importantes, cardiológicas, pulmonares, dermatológicas, alteraciones de sueño. Por lo tanto, no dejemos que el estrés nos vence y vamos a evitar que se convierta en enfermedad. Sí, ¿qué grupo de población es el que está más estresado? Yo leía su estudio y decían que las mujeres y las personas con hijos están más estresadas que los hombres y que los solteros, por ejemplo. Bueno, hemos visto, no hay grandes diferencias, pero sí que es cierto que las mujeres tienen estrés frecuente con más frecuencia, valga la redundancia, que los hombres. No sabemos muy bien a qué se debe, pero también puede ser a que el compaginar las labores del hogar y las labores profesionales todavía es algo que tenemos que compartir más los hombres, eso por un lado. También hemos visto que el tener hijos, porque una de las principales causas de estrés es el estrés emocional, cuando un familiar tiene una enfermedad o tiene un problema y además es un estrés difícilmente controlable. Por lo tanto, el tener hijos también aumenta el nivel de estrés. Y una cosa que ha sido curiosa ha sido ver que también la población joven, sobre todo estudiantes, tiene niveles de estrés más altos de lo que esperábamos. Quizás por esa incertidumbre ante el mercado laboral, ante qué va a ser de su futuro. El acceso a un primer trabajo también ocasiona momentos de estrés, ¿no? Y el exceso de actividades, porque es verdad que vivimos en una sociedad en la que parece que tenemos que tener ocupado todo el día con múltiples actividades de todo tipo, deportivo, cultural, incluso social o de voluntariado. ¿Muchas actividades igual a estrés, vida estresada?
Muchas actividades sin control, sin agenda, pueden provocar estrés. El exceso de actividades claramente lo es. Por eso es importante identificar la causa del estrés, ver si el estrés es por el exceso de actividades o por alguna actividad que no nos gusta, y a partir de ahí entrenarnos en la solución. Una forma, llevar una agenda. Y otra cosa que también es importante en cuanto al exceso de actividades es también ser un poco egoístas, positivamente, dedicarnos también un poco de tiempo a nosotros mismos. Decías el deporte. Sí. Eso es algo que hemos visto que los navarros es una de las principales defensas frente al estrés, el hacer deporte. Interesante. Conversar con los amigos también es un buen antídoto ante el estrés, ¿no? Es una muy buena Para manera. combatirlo. Es una muy buena manera porque cuando expresamos las cosas, esa bola que teníamos dentro, muchas veces por el mero hecho de expresarla vemos que no era tan importante, y luego cuando estamos con los amigos recibimos consejos, pero sobre todo llega un momento en que la conversación se va por otros derroteros, nos olvidamos, disfrutamos de esa relación con los amigos o con la familia. Por lo tanto, las relaciones sociales, importantísimas. La dieta saludable también está muy relacionada con esto. Sí, evidentemente hay componentes en la dieta, como el triptófano, que evidentemente también nos ayuda, pero también es cierto que una dieta que no provoque malas digestiones. Un ejemplo que yo pongo es, el estrés puede provocar alteraciones en el sueño, pero si además comemos mal, vamos a dormir peor. Y cuando uno está estresado, si además tiene una digestión incómoda, una mala digestión, todavía se pone más irritable y aborda peor los problemas. Por lo tanto, una dieta saludable, relaciones sociales y deporte son tres consejos claros. Técnicas de autocontrol. Ayudan y mucho. Ahora, por ejemplo, pues está muy de moda el mindfulness, que es centrar la atención en algo, técnicas de yoga. En el fondo, el estrés no es más que una causa que nos está incomodando y que no sabemos muy bien lo que es. Un atasco puede ser una causa de estrés. Unos lo viven poniendo música o pensando, y otros como meramente el hecho del atasco. Por lo tanto, técnicas de autocontrol nos van a ayudar a aumentar nuestra resistencia, claramente. Tenemos que tener en cuenta también que merecemos un descanso a veces, ¿no? Parece que el descanso a veces es perder el tiempo. La importancia del sueño y del descanso. Total y absolutamente. El descanso, dedicarnos un poquito de tiempo a nosotros mismos, que sea un descanso ocupado, no el descanso de estar en un sillón sin hacer nada, porque entonces nuestro foco se va a ir otra vez al estrés, pero cuando es un descanso pues, de actividades que nos gustan, leer, salir con los amigos, ir a ver una película, leer un libro, son actividades que nos van a separar un poquito del estrés, que nos van a permitir cargar pilas y además le van a meter distancia a esa causa de estrés para que luego la veamos un poquito más pequeña. Bueno, pues aquí tenemos algunas pautas para evitar que el estrés nos ocasione, ¿no?, un problema excesivo en nuestra vida. Hay que aprender a controlarlo y aquí nos ha dejado más o menos un decálogo el doctor Julio Maset. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor, y gracias por esas pautas que nos van a ayudar a todos. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Nosotros seguimos después del apartado de salud. Vamos a hacer una breve pausa, tomamos un descanso, como decíamos, y les contaremos otras historias que también tienen que ver con el ocio, con el relax, como es el cine. CINFA ha patrocinado este espacio. Automóviles Torregrosa les ha ofrecido este espacio.